La OMS advirtió que la población mundial no comenzará a ser vacunada contra el COVID antes de la primera parte del 2021. Hay que ser realista en cuanto a los tiempos, declaró Mike Ryan, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Bajo ninguna circunstancia vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad. Todo esto sería correcto si pensamos que la vacuna debería ser efectiva al igual que segura. A medida que pasa el tiempo, nos enteramos que más empresas están realizando las investigaciones para poder crear la vacuna de manera efectiva. Alrededor de 150 vacunas están en la fase preclínica y ya son 24 las que han llegado a la siguiente fase, que tras demostrar que son seguras puedan empezar a ser administradas a miles de personas. Recordemos que las vacunas, luego de las investigaciones y las pruebas en algunos animales, le siguen. La fase 1, que se comprende de pruebas que hacen a grupos de entre 30 y 50 personas y en ella la atención está puesta en la seguridad de la vacuna para quien la reciba. La fase 2 implica un número mayor de personas, entre 700 y 1000 voluntarios, con los que se validan los resultados previos para poder empezar a calcular el nivel de eficacia de la vacuna. Una vez que la vacuna experimental pasa las primeras dos fases, entra en la etapa más importante que se encuadra dentro de la fase 3. Dentro de esta fase participan decenas de miles de voluntarios, que son en general adultos sanos pero que tienen riesgo de contraer el virus. A la mitad se les administra la vacuna experimental y al resto un placebo o en algunos casos otra vacuna inofensiva. Según la jefa del área científica de la Organización Mundial de la Salud, es la fase más importante porque es la que da respuesta acerca si la vacuna protege o no del virus. Los voluntarios en fase 3 que recibieron las pruebas deben ser analizados durante algunos meses para ver cómo evolucionan y si contraen o no el virus, para luego poder comparar los resultados entre ambos grupos, los que recibieron las vacunas y los que recibieron los placebos. Entre las vacunas que se encuentran en fase 3 está la desarrollada por la empresa estadounidense Moderna. Otra es una colaboración entre la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que será aprobada en Sudáfrica y también se ha reunido con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para llegar a un acuerdo y poder probar la vacuna en ese país, tal como acordaron con la de Pfizer. Y por último, la china CanSino Biologics, la cual actualmente está siendo probada en Brasil. Por otra parte, y como era de esperarse, Rusia, que no podía hacer menos y a través del Instituto Gamaleya de Moscú, está avanzando en la investigación y pretende iniciar la última etapa de pruebas en agosto. Esperemos que en torno al 15 de agosto la pequeña cantidad de la vacuna que podamos producir entre en circulación pública, dijo Alexander Ginsburg, director del instituto. Por su lado, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha señalado que la eficacia mínima que debe contar una vacuna para el COVID es del 50%. La vacuna precisa pasar por estas fases para ser aprobada oficialmente por las autoridades sanitarias internacionales y entrar en la llamada fase 4, que es el seguimiento de las personas durante 2 años para ver por cuánto tiempo están protegidas. Cuanta más vacunas haya, más oportunidades de éxito tendremos, declaró la jefa del área científica en una conferencia virtual abierta al público por las redes sociales. Por su parte, la propia OMS ha recomendado a los gobiernos que tengan listos sus planes de inmunización relacionados con la pandemia y que preparen la logística necesaria para poder llevarla a cabo. La nueva normalidad, que tanto anuncian los representantes de los países, deberá quedar en stand-by por lo menos hasta el próximo año. Mientras tanto, tendremos que acostumbrarnos a esta provisoria no normalidad mientras dure la pandemia, hasta que uno de los laboratorios pueda sacar al mercado la vacuna, y si bien es temprano, las investigaciones avanzan en niveles nunca vistos. Mientras el tiempo pase y se acerquen más las tan ansiadas fiestas de fin de año, así como hicimos con la fiesta de cumpleaños vía Zoom, la Navidad y el Año Nuevo vendrán por el mismo camino.